Bien. Hola a todas, a todes, a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a todas las compañeras que hicieron el link para que pueda de alguna manera visibilizar lo que vengo haciendo acá en Resistencia Chaco con lo que tiene que ver en el campo de lo político y lo cultural. Así que bueno, espero que sea una excelente jornada y que sea más distendida. Hasta ahora estoy un poco nerviosa, disculpen si por ahí pasa algo, pero bueno.
Lo que vimos recién fue una performance que hice en el 2013, después de mucho tiempo que no había activado nada y ni siquiera, se escucha muy bajo, dicen. Yo Puede, escucho bien, ¿eh? puede ser que tu equipo esté Por el bajito sonido. sonido. Sí. Ya, bien. Esta performance la hice en el 2013 en el marco de la Marcha del Orgullo, acá en Resistencia Chaco, eh, por mi trabajo anterior que era referido a la perfodrag y todo lo que tiene que ver con el transformismo, el glamour y toda esa cuestión tan típica y tan cliché de nuestra población, de la población disidente, de la disidencia sexual, mejor dicho. Recuerdo que cuando tuve que performatear, esperaban que saliera con las plumas, con el pelucón, que saliera con un vestido, que saliera súper regia. Y esa no era mi idea. Yo ya estaba en segundo año de la facultad, ya sabía que era necesario activar la ley de identidad de género, que en el artículo número 11 habla de los cuerpos de las mujeres y varones trans y de las operaciones y de la responsabilidad del Estado cuando se legisla y cuando tiene que intervenir el discurso médico, digamos, en el cuerpo de las travestis. En el video, en la última parte, se ven unas pelotitas de silicona. Esa silicona es la silicona que se ponen las mujeres trans en las caderas, en la cola y en las lolas, digamos, para tener un cuerpo exuberante, o en un tiempo se pusieron como parte de un discurso hegemónico del cuerpo. Tengo 45 años, he pasado por un montón de cosas y también he visto cuerpos de mujeres trans transformándose desde los 90 en Buenos Aires, que veía esas mujeres travestis curvilíneas súper espectaculares, a lo Moria Kazan, y al ver hoy otras compañeras travestis trans que ni siquiera tienen lolas y ni siquiera tienen caderas. Hemos visto o he visto la transformación que tuvimos en cuanto a la corporidad como mujeres trans. Obviamente que todavía hay mucho por hacer y las chicas jóvenes están dando una batalla y sobre todo cultural. Bueno, esta anécdota quedó así porque esperaban bueno, que yo saliera toda montada a dar un espectáculo más agradable a la vista. Y nada, y fueron 2 o 3 aplausos cuando, cuando terminé. Y para mí fue todo un logro, porque era lo que esperaba. Si no aplaudían, mejor, porque era lo que buscaba. Buscaba romper con esa hegemonía visual, esa hegemonía estética que tiene que ver con las marchas del orgullo, ¿no? Que son muy coloridas, muy alegres. Y bueno, y salió esto, así que eso era como para empezar y fue en el 2013, luego volvieron muchísimas más y ahora voy a ir contando. La fuerza de performance es increíble, impactante. Sí, era lo que buscaba, Daniela. Era lo que buscaba porque en realidad es una denuncia a la hegemonía de los cuerpos y a la falta de políticas públicas activas, porque ya estábamos a un año de la ley de identidad de género y en los hospitales públicos de acá de Resistencia no pasaba nada. Recién el año pasado, recién tuvimos un consultorio amigable. Y todas esas cuestiones que yo ya, si bien yo vengo activando con la cuestión de los derechos desde el 2000 aproximadamente, recién cuando ingresé a la facultad fue como un cambio de paradigma en mi cabeza, una expansión de mi ser y bueno, ahí lo voy a comentar. Voy a compartir un PDF para ir contando un poco
lo que tengo pensado para ustedes. ¿Se ve algo? ¿Puedo compartir mejor? Está bien, ¿eh? Se ve bien. Bien, bueno. Perfecto. Bien, vamos hacia abajo. Dame un segundo. A ver. Ah, ahí. Pero no corre. Ahí va, ahí va. Sí, si querés agrandar un poquito porque Pero se ve bueno. chiquito, Sofía. Ahí está. Bueno, los tópicos para el día de hoy son, yo hice un punteo así, no es como que, no es tampoco una clase, sino es más bien para estructurar lo que vengo haciendo y contarles, dar a conocer eh, todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura trans. En primera medida voy a hablar un poco de la investigación que se va a cabo para recibirme de licenciada en Artes Combinadas, acá en la Universidad Nacional del Nordeste. Fui la primera mujer trans en recibirse en 60 años de universidad pública. Es también para ponernos a pensar qué pasó durante 60 años que las mujeres trans y las travestis, y los travestis en caso de varones trans, no pudimos ni transitar, ni permanecer, ni ingresar, ni egresar de una universidad pública. Fue recién después de la ley de identidad de género, para que entendamos la trascendencia de la cuestión de la identidad. Si bien no lo es todo, pero para nosotras era fundamental. Después mi paso por la docencia, en la facultad también, y en la escuela primaria y secundaria. Luego las políticas públicas de inclusión social, que vengo trabajando hace un tiempo ya, y después las obras que estoy pensando para luego que salgamos de la cuarentena. Bueno, en primera medida, ¿cómo llego a la universidad? Yo, mi primer paso fue en el 1993, que ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas, Bioquímica, tenía 18 años, recién había terminado el secundario, y como les dije, yo a los 15 años me mudé acá a Resistencia, nací en un pueblo fantasma, en un pueblo que no teníamos nada para divertirnos, y abundaba la imaginación en los juegos, porque al no tener televisión, al no tener radio, al no tener cuestiones más prácticas como tenemos hoy o más digitales, nos divertíamos de otra manera. Y también cuando a los 15 años ya empecé a entender, ya a los 8 años ya sabía que era travesti, pero a los 15 años comprendí que quedándome ahí no iba a crecer nunca. De que la vida iba a ser mucho más difícil, y bueno, decidí, lo hablé con mis padres y me mudé a Resistencia, y bueno, terminé la secundaria acá. En el 2012, 19 años después, ¿por qué me fui de bioquímica? Primero porque era un mandato familiar, porque era algo que yo no estaba dispuesta a seguir adelante. Dejé la facultad, me fui a Buenos Aires a participar de la escena drag. Era mi sueño ser artista drag. En esa época estaba de moda El Dorado y el Moroco, que eran dos discotecas underground. Y bueno, y esa era la escena artística que yo quería experimentar, la escena que me llamaba mucho más que la química y que la física, que igualmente me gusta, pero no era lo que realmente, no era el fuego sagrado que me movilizaba como persona, ¿no? Y el segundo ingreso a la facultad fue en el 2012. Tenía mucho miedo porque decía, después de todo lo que pasé y de la vida que tuve, por los excesos, la noche y la misma vida de las travestis, tenía mucho miedo. Primero, por un lado, las voces en tono coral que me decían, nunca vas a llegar a nada por ser travesti. Y por otro lado, el miedo de todo lo que pasé y el no poder afrontar una realidad, el no poder, o que la cabeza ya no me diera como para pensar y estas cuestiones. Eran miedos infundados. Ahí empezó ahí tuve el cambio. Bueno,
mi sobrino. Yo lo llamo como un cambio radical, una expansión de mi ser, porque cuando entré a la universidad, a la facultad, entendí que el derecho a la educación es fundamental y que nosotras, las travestis, todavía nos falta mucho por recorrer, que somos muy pocas las egresadas. Ahora está cambiando eso y creo que es gracias a la lucha del feminismo, el movimiento de mujeres, de las disidencias y nuestra lucha propia de las travestis. Recuerdo que siempre Luana Berkins decía que cuando una travesti ingresa a la universidad le cambia la vida, y a mí me cambió la vida por completo, pero cuando muchas travestis entran a la universidad cambian a la universidad, y me parece que ese es el camino que todavía nosotras tenemos que transitar. Fue ahí donde me encuentro con la teoría, ¿no? Tan importante en la vida, la teoría y la praxis, o sea, la práctica artística. En segundo año, en la cátedra estética, que luego fui jefa de trabajos prácticos, conozco a quien fue luego mi directora de tesina, Guadalupe Arquero, y ella me puso en contacto con las teorías de género, que yo hasta ese momento tenía ciertas nociones, pero no sabía que cuando yo me mudé a Buenos Aires, en los 90, ya Judith Butler ya estaba hablando de la performatividad del género y de lo que nosotras éramos y estábamos haciendo. Fue en el 2015 cuando, bueno, 2012, 2013, 14, sí, 2013, que conocí a Guadalupe, y ella me puso en contacto con la teoría de género, y ahí empezó como mi expansión, con lo que tiene que ver como con el, sobre todo entenderme y encontrar en una teoría eh, una reflexión de mí misma, encontrar en la teoría de, ya sea que haya sido escrita por una mujer lesbiana, por una travesti, lo que fuera, era un texto que a mí me sonaba adentro y me vibraba, y entendía que eso que yo estaba leyendo era lo que yo había transitado. Esa fue mi primer cambio radical que tuve en la facultad. Obviamente que entré en crisis con un montón de paradigmas que tenía hasta ese momento. Sobre todo cuando empezamos a ver el conocimiento científico y qué es la verdad, dónde está la verdad, y un montón de situaciones. Seguimos. Bueno, un poco para entender qué es la investigación artística, esto voy a pasar muy rápido, no es como para... la esencia básica de la investigación en artes es entender la obra de arte como la culminación de toda una investigación, y la investigación también entendida como un proceso y también entendida como obra. Por eso a mí me costó muchísimo poder culminar la tesina y que esté cerrada, porque para mí siempre fue expandida, siempre estuvo en expansión, nunca pudo estar cerrada, nunca fue un conocimiento acabado para mí. Y a pesar de que, bueno, en 2017, con el Encuentro Nacional de Mujeres, que también participé en la comisión organizadora, dejé de lado la tesina y recién retomé en 2018. Y fue en el 2018 que me recibí. Bueno, esto voy a pasar. La tesina de grado se llama Autoetnografía Trans, el cuerpo performático como manifiesto contrasexual en los espacios públicos de Resistencia Chaco entre el 2014 y 2016. Pero luego se expandió porque también incluyo en la tesina la performance colectiva que hicimos con las mujeres del Encuentro Nacional cuando abrimos con un discurso que también fue histórico, porque fue la primera vez que una mujer trans estaba en una comisión organizadora y que también performateaba un discurso arriba de un escenario para un montón de mujeres y travestis que estaban en ese momento histórico único y político sobre todo, ¿no? Bueno, acá lo que tiene que ver con detalles así de qué es la autoetnografía.
se basa en una perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que vive la persona en cuestión, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. ¿Por qué yo decidí hacer en clave autoetnográfica mi tesina? Porque cuando ingresé a la facultad y empezamos a ver arte contemporáneo, me preguntaba dónde están las travestis en el arte contemporáneo. ¿Dónde está la teoría travesti en la teoría artística? Y me di cuenta que escaseaba y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que era necesario que nosotras, las mujeres trans, y que abordamos la cuestión artística y cultural, empecemos a elaborar nuestra propia teoría. Como base fundamental para reivindicar nuestra existencia, nuestro paso histórico por esta sociedad. Bueno, explora el uso de la primera persona al escribir, que eso es muy importante, por eso yo rescato el tema porque la construcción de la memoria, construimos la memoria gracias a los relatos de las personas. Construimos la memoria gracias a los recuerdos que tenemos y a los relatos de las personas. Suponte, los juicios de memoria, verdad y justicia, podemos llegar a juicios y construimos memoria colectiva gracias a los relatos en primera persona de las víctimas que sobrevivieron al genocidio. Entonces, también pensar a las mujeres trans, a las personas no binarias, como víctimas también de un genocidio silencioso, genocidio que aún tiene un velo, porque me parece que nuestra población, si bien está visible, aún hay un velo social que todavía no se cae. Que se cayeron con un montón de situaciones específicas, cuestiones políticas, pero no con la cuestión trans. Bueno, después todo lo que tiene que ver con performance. Estas son digamos, las partes que tiene mi tesina, ¿no? La performance, las unidades constitutivas de la performance, tiempo, cuerpo y espacio. También abordo la cuestión de la performatividad, de lo performático y lo performativo. Y bueno, esto que les decía, la performance social y la performance cultural, y luego el desplazamiento como método, ¿no? Porque hoy en día decimos que todo es performance, y eso tiene que ver con el desplazamiento que tuvo la noción de performance. Bueno, después manifiesto contrasexual, sexo, género y deseo, de la distinción travesti, transgénero y transexual, la teoría queer y transfeminismo, y me faltó la contrasexualidad, que es la teoría que fundamenta Paul Preciado, que es un varón trans, filósofo. Muy interesante su teoría, que cuando leí la teoría de él también quedé impactada por lo que escribía y que también me vibraba, digamos. Luego el espacio público, esta cuestión de lo público y lo privado. Si bien nosotras las travestis accedemos al espacio público, pero ¿en qué circunstancias accedemos al espacio público? No nos quedamos en lo privado como quedaron históricamente las mujeres, ¿no? Nosotras fuimos al espacio público, siendo mujeres también, como ahí hay como una cuestión, pero dentro estuvimos en el espacio público, pero ocultas, en la oscuridad, era como eso público que no se puede ver a la luz del día, pero que es terriblemente atractivo, es como el deseo abyecto. Y bueno, esa cuestión también, bueno, ahí escribo un poco, y luego el activismo trans en la Argentina. Esa fue la etapa de mi tesina, investigación en arte, autoetnografía trans. Esa foto es una foto del Encuentro Nacional de Mujeres, cuando terminé de leer el texto que
que me tocaba leer en la apertura, fue una foto que me sacó una compañera, y bueno, luego... Bueno, acá voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las 4 performances, micro performances, que realicé para la tesina. Básicamente fueron precarias en el sentido de que nuestra vida como travestis es precaria, nuestra vida como artistas también, porque no accedemos a las grandes convocatorias, no accedemos a las grandes exposiciones, tampoco existimos muchas travestis que hagamos arte. Esta performance se llamó Ayuno, la hice el 24 de diciembre del 2016, previa Nochebuena. Se llama Ayuno justamente porque tomo el ritual católico del ayuno. Recuerdo que empecé el ayuno la noche anterior, a las 12 de la noche, y me mantuve ayunando durante todo el día frente a la catedral, y en la catedral acá de Resistencia. Ayuno por las trans del mundo, ayuno harta de la mentira religiosa, y ayuno por un Estado laico. Esos eran los textos que acompañaban a mi protesta. En esta performance lo que sentí fue cómo digamos, los mecanismos del poder y del control, sobre todo de la policía, trabajan en conjunto con las religiones, porque fue la única performance que en el espacio público que vinieron a molestarme los policías, a preguntarme qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, y tuve que responder todas las preguntas, pues si no me llamaban presa. Y no estaba haciendo nada, solamente era una performance. Muy bien, me apunta mi sobrino. Esa es la Catedral de Resistencia. Hizo 30 grados de calor a las 7 de la mañana, o sea que estuve toda la siesta abombada de calor, pero fue muy gratificante, me llenó muchísimo, y no sé, yo en mis performances nunca siento rechazo, pero me puso un poco intranquila la policía, ¿sí? Porque llegaban ahí las mujeres, que bueno, que limpian las ofrendas y el altar y todo. Igual, yo no quería entrar a la iglesia, ¿viste? Porque habrán pensado que yo quería entrar. Ya había entrado en el 2013 y me desnudé, inclusive adentro, y nunca me descubrieron, así que ya tenía, ya había hecho otra performance y ellos nunca se enteraron, así que ya les había jugado. Esta es otra performance, Ser puta no es una opción. También la hice finalizando el 2016. Esto es alrededor de la Casa de Gobierno de Resistencia. La cuestión que visibilizaba era la falta de trabajo, la falta de oportunidades al acceso formal, a la inclusión laboral real de las personas trans y travestis. Por eso estoy vestida como lo que nos tildan, como lo que nos señalan, como lo que el patriarcado dijo que teníamos que ser, prostitutas en la calle, en una esquina, sin mostrar la cara, en el sentido de que ya no importaba, ya no era personal, ya no estaba personalizada, ya no era solamente una identidad, sino que éramos varias en ese cuerpo. Por ejemplo, en esta, que está bastante escandalosa, a las 11 de la mañana, ahí en Resistencia, la policía me miraba y ni bola. Por eso te digo cómo ¿cómo se llaman? Las patrullas del control tienen que ver con lo religioso y no tanto con lo sexual. Por lo menos en estas performances, porque si bien acá los canas ni bola, ¿viste? Y estoy bastante escandalosa, más para una ciudad bastante conservadora. Esa es la Casa de Gobierno. La performance consistió en todo un cartel que dice 80% off.
En este sentido me gustaría hablar por qué lo puse, porque me contaba una compañera, travesti, bueno, ella trabajando en la calle, acá en Resistencia, en la zona roja, sus tarifas eran de 50 pesos, 50, 100 pesos. Entonces, esa cuestión totalmente ya, prácticamente no valemos nada. Y también 80% off porque ya estamos de rebaja total, como que ya hasta 80%, también el 80% de las mujeres travestis no termina la secundaria ni la primaria, más del 80% de las mujeres trans no llega a los 40 años, y así puedo enumerar un montón de cuestiones que hacen a nuestra población y que están conectadas con la cifra 80. Esta es la Casa de Gobierno, en plena actividad. Esta es otra performance que también es corpus de obra, por más trabas académicas. Esta la realicé durante el Congreso Nacional de Artes que se realizó ahí en mi facultad, se realiza cada 2 años en el marco de la Bienal de Escultura, Bienal Internacional acá en Resistencia. Fue una ponencia performática porque yo había participado con una ponencia que tenía que ver con la cuestión del audiovisual, de la reconfiguración de las identidades en el audiovisual chaqueño. Esta fue una investigación que llevamos a cabo en el NEDIM, con ICED, de acá de Resistencia. Y bueno, es bastante obvio, ¿no?, lo que dice, por más trabas académicas, la cuestión de la monstruosidad también, esa cuestión de la máscara, de no mostrarme. Esta estuvo linda, me gustó. Ahí está parte del audiovisual. Yo analicé el audiovisual no sé si lo vieron, está en YouTube, se los recomiendo, de Sonia Bertotti, que es una cineasta chaqueña, y su corto se llama Caperucita y el Lobo después del final feliz. Y que hay toda una cuestión ahí de violencia de género, sororidad y pueblos originarios. Sí. Muy interesante, muy buen cruce, muy interesante bueno, y eso fue lo que analicé en esta ponencia. Por último, Cuerpo Trans Violentado. Esta fue la primera performance que hice para la tesina, fue en la segunda marcha del encuentro de Ni Una Menos, pleno invierno, cagada de frío, pero eso tiene la perfo que cuando estás en acción el fuego sagrado te llena de calor que no sentís y tampoco te das cuenta del tiempo, que pasa, es como también cuando pintás, cuando haces arte. Tenía que ver con los femicidios, con los travesticidios. En esa época todavía no había llegado la figura de travesticidio, o sea, no había todavía jurisprudencia con respecto a esta figura de que se nos mata por ser mujeres travestis, por ser mujeres trans. Recién con el juicio de Azul Montoro y la condena a su travesticida, recién ahí pudimos de nuevo conquistar, porque me parece que nosotras siempre estábamos conquistando los espacios porque todavía se nos niegan. Y bueno, esta perfo tiene que ver con eso. Acá el señor que me acompañó todo el tiempo, estaba muy borracho, en un momento se pone así, tipo Jesucristo, y empieza a lavar y toda una cuestión bizarra. Nada, descalza, no sentí frío tampoco, estuvo copado. Hermosa. Bueno, después lo que tiene que ver con la docencia, mi paso por la docencia, si bien mi título no soy docente, soy licenciada, tuve experiencias con la docencia, me encanta, lo que sí, me parece que necesitas saber un montón, necesitas todo el tiempo actualizarte, y es necesario que haya travestis docentes. Mi experiencia fue muy grata. Tuve miedo, más que nada rechazo,
cuando pasé por la escuela primaria y secundaria, más que en la universidad. Y sin embargo, en la universidad fue donde tuve más actos de discriminación por parte de profesores y por parte de alumnos. Sin embargo, con las niñeces me pasó algo que fue encantador porque me demostraron que los miedos y los preconceptos y los prejuicios los tenemos como adultos y como adultas, y que las niñeces, si bien veían una persona travesti y en su cabeza no tenían todavía como formado una idea acabada, pero me veían como persona. ¿Entienden? No me veían como la travesti, la monstruo, la prostituta, la marginal. Me veían como una persona que no pasó en la universidad, que se supone que en la universidad sí debería pasar, ¿no? Bueno, hice adscripciones en la cátedra estética y en la actualización en artes combinadas, dos cátedras que me gustaron muchísimo y que espero volver a retomar. Se me terminó el contrato, tampoco pude concursar, y bueno, voy por más. No las voy a dejar fácilmente. Porque tuve muchas diferencias con muchos profesores que luego, después de haberme recibido, recién pude hacer las denuncias. No denuncias, pude contar en realidad. Pude contar, no denunciar legalmente los atropellos que sufrimos en la universidad. Bueno, y mi experiencia con las personas, con los niños y las niñas y las niñas fue mucho más gratificante que en la universidad. Si bien me agotaron, porque agotan, porque son muy intensos y yo no estaba acostumbrada a tanta intensidad, fue hermoso. Estas son imágenes de CAICAP, es un centro de actividades juveniles. La idea de este programa es vincular derechos humanos con alguna práctica artística. Yo vinculé el arte audiovisual, el lenguaje audiovisual con derechos humanos, y la práctica era que las alumnas, les alumnes realizaran sus cortos teniendo en cuenta, bueno, esta cuestión del plano, de las tomas, plano cerrado, plano abierto, plano corto, medio, traveling, todo lo que tiene que ver con el lenguaje artístico. Recuerdo que había por eso insisto que la ESI también tiene que tener perspectiva de género y es fundamental para que las niñeces sean felices, que todas las niñeces sean felices en este paso. Porque recuerdo que cuando tenía que ir a dar clases a una primaria, una de las profesoras me dice, sí, porque acá hay una chica trans, me dice. Yo decía, séptimo grado, todo un avance, wow, la quiero conocer, ya quiero conocerla. Y siempre había como un paréntesis, siempre había como algo que no me dejaba llegar. Bueno, cuando lo conozco, no era trans, era un chico gay, y él se autopercibía como gay. Y yo le pregunté, ¿sos trans? Y me dice, no, soy gay, me dice. Y ahí entendí que las maestras, y sobre todo las maestres que más antiguos y que se resisten a la ESI, están tan equivocados y le hacen tanto daño a las niñeces, porque me decían, no, porque esta persona es travesti, me decían, porque no sabían cómo tratarla. Y él se autopercibía como varón gay. No era, no era travesti. Por eso también, si las docencias, si los docentes entendieran de qué se trata la ESI y se fueran más abiertos, harían más felices a las niñeces. Y sobre todo a las niñeces trans que están muy poco visibilizadas. Bueno, acá hay es parte del trabajo que hice con las compañeras. Bueno, políticas de inclusión social. Desde el 2000, nosotras acá en Resistencia nos estamos organizando. La primera conformación política, digamos, como
como identidades no hegemónicas fue en el 2000. Yo había vuelto de Buenos Aires en el 99 y estaba muy confundida. Y encontré en este grupo, encontré personas como yo, solamente había otra travesti, que nos autopercibíamos ya travestis, y había en su mayoría varones gays y una que otra lesbiana. El problema y que era algo que pasaba comúnmente y que ya no pasa por suerte, es que no encontrábamos espacio las mujeres travestis. No encontrábamos espacios de discusión dentro de un espacio, porque dice conformación de la chocha. La chocha fue la comunidad homosexual chaqueña. Yo, homosexual, no sé. Yo te puedo hablar de travesti, de travestismo, de trans, pero de homosexual tal vez te hable un varón gay. Y todas las prácticas y todas las políticas estaban dirigidas a digamos, ¿cómo llamar? No sé si es una identidad o gay, más bien es una... Pero estaba dirigido a los varones gays, ¿no? Y las acciones que llevábamos adelante era un programa de la ONU-SIDA para ir a las villas y a los lugares emergentes a dar talleres de prevención de VIH. Ya en el 2000 nosotras estábamos activando. Terminé yéndome porque sentía que no era un espacio que me llenaba, no era un espacio que me hiciera bien. Luego vinieron las marchas del orgullo, acá en Resistencia, desde el 2010 que estamos llevando adelante. El año que viene este año va a ser la 10ª marcha. Luego vino el Encuentro Nacional de Mujeres, del cual participé y que también fue un escándalo, porque no aceptaban que hubieran travestis. Y como de los espacios no se renuncia, los espacios se los conquista, llevé adelante junto con compañeras sororas, obviamente, porque sola no lo hubiera hecho, no hubiera podido hacerlo. Llevamos adelante toda una cruzada dentro del encuentro, dentro de la comisión organizadora, para que se acepte, no que se acepte, sino que se dejen de joder las bolas, que se dejen de joder, ¿entendés? Son espacios de reflexión y son espacios de sororidad, ¿entendés? Y de que ya el sujeto del feminismo, la mujer como sujeto del feminismo ya caducó. Hay un montón de otros feminismos, hay un montón de otros sujetos políticos que no necesariamente son mujeres, biomujeres. Y bueno, la primera crisis que hubo adentro fue con el Festival Queer, porque no entendían de qué se trataba lo queer, y fue todo un problema, y fue todo un bardo nacional, y bueno, salimos a hacer desastre. Luego me involucré con Estamos Listas, que es un colectivo de mujeres y travestis, donde hay senadoras, diputadas, está la vicegobernadora de Chaco. Es un movimiento transfeminista muy potente, muy potente, y una de las acciones que llevamos adelante fue de que en las listas y en los espacios de poder estuvieran las compañeras feministas, las compañeras de este colectivo, y lo logramos. Pilati Vergara sigue siendo senadora, Lucila Massín sigue siendo diputada, Anita es vicegobernadora, y así se ubicaron un montón de compañeras dentro de la estructura del poder. Luego está la multisectorial de la disidencia sexual, que también es el colectivo de la disidencia sexual acá en Resistencia, que nos estamos organizando como colectivo hace 2 años, que llevamos adelante toda una semana, para la semana del orgullo. Ya no es un día, nosotros no festejamos un día, sino que hacemos toda una semana con eventos culturales, talleres, seminarios, ferias, charlas, y culmina con la marcha, obviamente. La marcha y un festival. Y también izamos nuestra bandera de la diversidad los días que son conmemorativos, lo cual nos matan, nos quieren quemar vivas, pero nosotras logramos que a través de una resolución en el municipio y en la provincia
los días festivos para nuestra población, que es el 28 de junio y en noviembre, logremos izar la bandera de la diversidad, porque creemos que es justo y es necesario. Esta es una foto que voy a 7M, el Día de la Visibilidad Lésbica, que las compañeras lesbianas están muy invisibilizadas. Me parece que es un colectivo que necesita, por lo menos acá en Resistencia, ¿no? Necesita más expansión. Esto también es una marcha, una de las marchas. Esto es en el Encuentro Nacional de Mujeres, Justicia Social Trans. Acá todavía no habíamos empezado, es el primer día. Acá estaba leyendo el discurso que les decía, acompañada de todas mis compañeras sororas, y el cartel de ¿Dónde está Mayra Benítez? En esa época nosotras estábamos activando por la compañera que fue víctima de femicidio, y no sabíamos dónde estaba. Y era todo un problema político también, porque todo el tiempo, por todos lados, nosotros escribíamos ¿dónde está Mayra Benítez?, interpelando al gobierno de turno. Obviamente que sufrimos persecución, sufrimos un montón de cosas, pero fue una escuela política increíble, compañeras. Si alguna vez el Encuentro Nacional va a su provincia, involúquense en la comisión organizadora, porque es un antes y un después. O por lo menos lo fue para mí, por lo menos fue para las compañeras que estuvimos acá a cargo de Macri hétero. Esto fue en el 2017, cuando Macri, bueno, en realidad Bullrich, sacó el protocolo de detención para las personas del colectivo, y en este protocolo las mujeres trans nos llevábamos la peor parte. Nos llevábamos la peor parte de ese protocolo maldito. Y desde ahí nosotras empezamos a activar acá en mi provincia y también en otras provincias, con otros colectivos, para que se empiece que ese protocolo se derogue y que se vuelva al anterior, que era el de la red, que era basado en derechos humanos, ¿no? La base son los derechos humanos y el respeto a la identidad de todas las personas. Y bueno, lo logramos este año. A principio de año se derogó el protocolo de Bullrich, así que lo festejamos con muchas ganas. Esto fue en Corrientes, que Corrientes es una ciudad, Corrientes capital, está acá a 40 kilómetros. Es una ciudad muy, muy patriarcal y muy religiosa. Y bueno, había muchísimos fanáticos religiosos que nos atacaron, un montón de historias, pero bueno, seguimos vivas y luchando. Esto fue en el Festival Queer en 2017, que por este festival nos hicieron mucho bardo, que por esta idea de lo queer fue que hubo problemas en la comisión organizadora y terminó como un poco fragmentada, y que luego se unió hacia el último mes. Festival Queer. Esto fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, que fue cuando me recibí de licenciada en Artes Combinadas. Ahí están mis compañeras de facultad, de curso, mis compañeras. Se recibieron 1, 2, 3, 4 y 5 conmigo, y ninguna somos profesoras en la facultad, y se recibió un solo pibe y es profesor en la facultad. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo, ¿por qué somos más? Ahora ya somos más, esto fue en 2018. Ahora somos más las que nos recibimos. Pero solamente los varones acceden a los espacios de difusión del conocimiento. Cuando a mí no me renovaron el contrato de suplencia, yo estaba haciendo una suplencia, me mandaron a concursar, lo cual no lo veo mal. No lo veo mal concursar, pero si me mandan a concursar a mí, que los manden a concursar a todos. ¿Entendés? Porque si no, porque la ley tiene que ser justa para todas, para todos. Porque si no, entonces ¿cuál es la gracia? Todavía siguen ahí, siguen enquistados las personas que no se quieren mover y no concursan tampoco, porque compañeras no concursan. Que se dejen de joder, inclusive el profesor que me faltó respeto a mi identidad de género, y que después,
cuando estuvimos reunidas, porque presentamos una nota, porque no iba nunca, y cuando venía nos destruía toda la obra, presentamos una nota, y cuando él se enteró nos dijo que si nosotras volvíamos a hacer, ninguna iba a aprobar. Ninguna iba a aprobar. A ese tipo de violencia institucional llegamos. Y eso no lo podíamos denunciar, porque yo no estaba recibida. Y si yo denunciaba no me iba a recibir más. Porque esa es la práctica que se maneja. No digo que lo sean todos, porque también conocí profesores increíbles, sobre todo mujeres, increíbles, increíbles, pero este machirulo tiene que estar fuera, no tiene que estar ahí. Acá estamos con las compañeras del Encuentro Nacional, las compañeras que estuvimos involucradas en la comisión organizadora. Bueno, esta es otra perfo que fue en el 2015. Que bueno, que hablaba se llama La Cautiva, y fue una perfo que tuve muchos problemas también porque había autoflagelación, y bueno, en el momento la curadora me cortó la performance, y fue como todo un bardo, ¿no? Y lo que se me dijo fue que eran derechos que había que pagar, derechos, ¿cómo se dice cuando? Por ser nueva, ¿no? Así que bueno, pero después saldamos las diferencias, en una compañera sorora. Esto es el Estamos Listas, el colectivo, que fue el año pasado, el último encuentro que hicimos, donde decidimos cuáles eran las políticas públicas que queríamos llevar adelante y y los espacios de poder que queríamos ocupar, tanto como mujeres, travestis, lesbianas, trans y no binarias. Esto fue en Sáenz Peña, y esto fue el último encuentro que tuve con mis compañeras trans y travestis en el interior, porque si bien nosotras acá en Resistencia estamos bien, las compañeras en el interior la pasan mal, y con la pandemia mucho peor. Y bueno, esto fue en noviembre del año pasado. No, perdón, esto fue en febrero de este año que viajamos con Lucila Massín. Yo trabajo para Lucila Massín, que es una diputada nacional. Viajamos a reunirnos con las compañeras de allá, porque yo ya había hecho un primer link con las compañeras de Sáenz Peña en la marcha del orgullo en Sáenz Peña. Imagínate que acá la hacemos hace 10 años y en Sáenz Peña recién el segundo año, es la segunda ciudad que realiza. Es como que vamos expandiendo, ¿no? Y ese es el objetivo. No vamos a parar hasta que en todos lados esté esa bandera y de la disidencia sexual y la bandera trans. Fue en febrero, desde ahí nos empezamos a conectar con las compañeras. Hoy tenemos un grupo que se llama Asamblea Trans Travesti. La mayoría somos mujeres trans y algunos varones trans, y somos más de 80 compañeras trans y travestis que están en estado de precariedad, ¿no? Y estamos trabajando para que las compañeras puedan acceder a un montón de políticas públicas, y que me parece que el problema siempre es la educación. Me pasó a mí, le pasa a otras compañeras, si no nos educamos nos atropellan, y esto es así, es básico. Bueno, hasta ahí creo que llegó, sí, hasta ahí llegó. Básicamente eso. Y bueno, y hablar por último de mis últimos proyectos que están relacionados con la población trans. Hace poco presenté un proyecto que se llama Transcultural, Programa de Promoción y Difusión de los Derechos Culturales de las Personas Trans y Travestis. Las presenté a una plataforma de acá de cultura, fue seleccionado y ahora tengo que empezar a trabajar. La cuestión bueno, en realidad lo que tenemos que hacer, lo que pienso hacer, porque soy la que dirige el proyecto, tenemos que trabajar de manera telemática a través de Zoom, con compañeras, y bueno, esta idea de educarnos juntas, de aprender juntas, aprender en clave de derechos humanos y también en clave de audiovisual, para que las compañeras puedan acceder a algún lenguaje artístico, como el del cine, cinematográfico, el audiovisual, y para que ellas puedan construir una pieza o puedan de alguna manera expresar lo que les pasa en la pandemia, cómo se sienten, qué les pasa en su vida, en su cotidianidad. Imagínate que las compañeras están
acostumbradas a salir todas las noches a trabajar en la ruta, porque en los pueblos trabajan en la ruta, como trabajaban en Buenos Aires en la Panamericana cuando yo recién tenía 8 años y la primera revista que leí fue una revista que se llamaba Esto, que compraba mi abuela, que era totalmente sanguinaria, y la primera imagen que yo me acuerdo de una travesti es de los asesinatos que había en la Panamericana. Y yo decía, pero si yo soy travesti, yo esto no quiero para mí. Yo creo que ahí empecé ya a entender de que quería otra realidad. Obviamente que pasé por un montón de cosas que pasamos las travestis, pero quería otra realidad. Hasta el día de hoy me acuerdo de esa imagen, bellísima la compañera, que la habían asesinado, y las únicas que la despedían eran las mujeres trans que llevaban su cajón, divinas con sus peludos, porque tenían tapados, bajo la lluvia, y las únicas que las despedían eran las compañeras. Así que bueno, esa fue mi primera imagen, mi primer imagen que tuve de una persona trans. Luego vinieron otras, obviamente. Bien, hasta ahí llegué a una breve historia de mi historia, un breve recorrido de mi historia y de lo que vengo haciendo. Y estoy muy entusiasmada con este trabajo que vamos a hacer con las compañeras, con 7 compañeras del interior de Chaco, de otras localidades, no sé por qué digo interior, de otras localidades y nada, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué surge. Es inédito y porque no hay material sobre nosotras y menos material que he hecho por compañeras travestis y trans. Así que bueno, veremos qué salga y cuando salga seguramente se las presentaré. Hermoso, hermoso todo lo que contaste. Qué vida eso que vos No te dijiste, me quedo escucho, con eso tan lindo. no se escucha. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo no ¿Sí? escucho. Opa, qué raro. ¿Escuchás, Sofía? ¿Tendrás cerrado el micrófono? Ahí está, perfecto. Ah, no, que me quedo con eso que dijiste de que los espacios se ocupan, ¿no? Y de que por más que te echen, porque nadie nos va a dar nada, eso me parece que es una enseñanza que todas las compañeras trabas y trans nos han legado. Y otra cosa más, ¿no? Esta cosa de que siempre van por más. Toda mi experiencia, siempre, yo aprendí eso, ¿no? Mi experiencia siempre fue, bueno, invito a una compañera trans y sé que esa compañera me va a pedir más, no se va, no va solamente a tomar lo que yo le dé, va a decidir conmigo. Eso es una cosa que todas las mujeres, todas, trans o cis o lo que seamos, tenemos que aprender. Sí. Que es algo que ustedes nos enseñaron, ¿no? Esa cuestión de la lucha que le ha dotado al feminismo de los últimos años de una fuerza increíble. Ustedes le han dado una vuelta de tuerca al feminismo sin la cual no hubiéramos llegado a ser la ola que somos hoy. Sí, Eso, total. sin dudas. Creo que nos retroalimentamos entre todos. Vamos nosotras, luego vienen ustedes, luego con otro paso paradigmático y así nos vamos alimentando. Es una gran ola, por supuesto. Totalmente. Y también la mirada, ¿no? Que tienen, una cuestión, la vulnerabilidad, la precariedad de la mayoría de las vidas de las compañeras trans es otra fuente energética, ¿no? Esa lucha por la supervivencia, eso de vivir en las entrañas de la bestia, Sí, ¿no? Que tienen ustedes de haber pasado por situación, esto que, bueno, que vos te acuerdes, que tu primera imagen de una autopercepción a la que vos querés llegar sea la de un cuerpo asesinado, es fuerte, ¿no? sí, Pero eso también te da total. una fortaleza que hoy es una enseñanza para todas, ¿no? Sí, Así por que supuesto. bueno, Aprender de todo, ese es mi lema. Si bien hemos pasado por un montón de situaciones, pero nos fuerte, porque no nos quedó otra ponernos a llorar, quedarnos a llorar, ¿no? más vale, ¿Entendés? más Salir vale. adelante y ganarnos los espacios que nos corresponden por derecho. ¿Entendés? Nos corresponden por derecho, obviamente.
bien. Y bueno, yo te quería pedir la tesina, Por porque se ve muy supuesto. buena para leerla y también para compartirla, porque hay muchos estudiantes que están buscando este tipo de lecturas. Vos citaste Apreciado, lo Sí, rebancamos, Apreciado, pero también aprendimos de Loana esa cuestión de que había que situarse, ¿no? Y por ser supuesto. trabas sudacas. Ujú. Es importante, importantísimo. Por eso digo que tenemos que construir nuestra propia teoría. ¿Entendés? Tenemos que construir nuestra propia teoría, porque ¿qué me pasaba a mí en la facultad? Llegaba y había teoría anglosajona hablando de mi experiencia como travesti, si bien era compartida, pero no tenía la clave latinoamericana, no tenía la clave chaqueña, ¿entendés? Era como, por eso esta transcultural, que es este proyecto, es como un primer acercamiento a que las compañeras puedan expresarse, que puedan contar su historia, y que me parece que es una historia muy rica, que si ellas aprenden a codificar, van a ser superadoras. Y ese es el objetivo fundamental. Corrernos nosotras. Me acuerdo cuando vino Marta Minujín, dijo que, bueno, que todo lo que aprendemos en la academia y toda esa cuestión, que cuando salgamos de la academia tenemos que desaprender, que nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido y desaprender para volver a aprender de las otras personas. Y ese es el camino que ahora estamos, por lo menos estoy llevando adelante con este proyecto, y que estoy muy entusiasmada. Espero que surjan otros. Hermoso, hermoso. Bueno, el próximo para todo esto ya tengo otra artista del Chaco porque me quedé Por muy favor. entusiasmada. Ya estás, ya sos del para todo esto. Bueno, bueno. De mil Dale, muchas amores. gracias. Gracias a toda Y la gente que estuvo. hay mucho, mucho, mucho comentario amoroso. Todo esto que estamos diciendo está volcado en los comentarios. Y Carmen Cachín te pregunta si conoces el colectivo Tarde Marica de Drags. No, no lo conozco. ¿De Me dónde? parece que Carmen es de Córdoba, no sé si será de Córdoba también, Ah, me parece que lo ese vi en colectivo. Instagram. Puede ser, puede ser. Bien, y yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue? Tiraste varias puntas Vení, para mami, ver vení. Está mi que hoy mamá acá, no trabajas. quiere salir. Adelante, ¿cómo se No, no quiere. llama? Se llama ¿Quiere que si Gladys. quiere? ¿No quiere? No, no Gladys, quiere. Es muy vergonzosa, pobre. orgullosa, ¿no? Total. Sí, sí, la verdad que sí. Y me lo gané, me lo fui construyendo. Sabía que las travestis, cuando se autoperciben travestis, son expulsadas de su familia, y ese destino yo no quería para mí. ¿Entendés? No quería ser expulsada por mi identidad de género, y quería que ellos entendieran de qué se trataba ser travesti, que no tiene, que somos seres humanos. Y bueno, y fue todo un proceso hermoso, transformador para todos, ¿no? Tanto para mí y como para mi madre, como para mi padre, mi sobrino que está acá al lado. Eh, nada, así. Y yo ¿Eh? te quería preguntar, Sofía, si vos hiciste todo el tema del DNI, hiciste la reasignación de tus Sí, sí, documentos. sí, por supuesto, porque si bien el documento me gustaría que diga travesti, pero me entiendo como mujer también, porque tengo como feminidad y tengo, o sea, yo creo que si le preguntas a una mujer qué es ser mujer, ninguna sabe qué es ser mujer. ¿Entendés? Te pueden decir de la que tiene vagina, bueno, pero hay otras que no tienen vagina y sin embargo son mujeres. Eh, sí, en el 2012 yo ingresé a la facultad con un nombre y salí con otro. Bien. ¿Entendés? Ingresé con un nombre que no me llenaba, no me percibía con ese nombre, y salí con el que sí me percibía. Eh, Y, y hoy, en Resistencia, ¿cómo lo vivís? ¿Te discriminan? ¿Se confunden? ¿Te respetan? No, la verdad que por eso digo que la base de todo es la educación. Cuando accedes a la educación y entendés de qué se trata, qué son los derechos, que también hay rupturas de paradigmas en lo personal, y te plantás, te parás ante el otro, ante la otra edad,
De otra manera, con conocimiento, parece que las personas leen eso. Es como el conocimiento te genera inmunidad, el conocimiento te genera como algún filtro. Obviamente que siempre hay personas que no estarán de acuerdo nunca, pero son los menos. Y por ahí tengo algunas experiencias así de algún machirulo que dice cosas, pero son los menos. Yo tengo bien clarito a dónde quiero llegar, compañeras. Sé que este camino tiene ida y no tiene regreso, y de que si nosotras podemos transformar la realidad, no solamente la nuestra, sino la de todos, va a transformar la vida de muchas personas, no solamente las personas trans, sino de toda la población. Eh, y también hay, porque siempre la monstruosidad del travesti es porque es, éramos poco vistas, estábamos recluidas a un espacio de prostitución y de oscuridad. Por ejemplo, hace poco le decía a una compañera, bueno, vamos a salir, compañera, así que teníamos que ir a hacer unos trámites. eh, no se animan a ir a hacer el cambio de DNI por el rechazo que sienten, tampoco porque tampoco se autoperciben como sujetas de derecho. ¿Entendés? Por eso es tan importante la formación en derechos humanos, por eso es tan importante que las compañeras entiendan que son libres, iguales, como lo dice la ley, como lo resta nuestra Constitución, somos libres e iguales, y que entendiendo esto las compañeras puedan tener otra autopercepción, primero como ciudadanas, porque también votamos, y también pagamos impuestos, y pagamos alquileres desbordados, ¿entendés? O sea, porque la travesti produce plata. Por ejemplo, las compañeras del interior, muchas son, vuelvo a decir en el interior, las compañeras de otras localidades son sostenedoras de hogares. Y las políticas públicas no están pensadas en clave travesti, ni en clave disidencia, ¿eh? Porque no nos pasa solamente a nosotras, pasa a un montón de maricas, que las políticas públicas no están pensadas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tomado los espacios de poder. Si bien ahora está Alba Ruega en una dirección y hay otra compañera travesti en otra, está Leo Grosso como diputado, hay un montón de otras compañeras, creo que tenemos en Santa Cruz, ¿no? En Tierra del Fuego, un gobernador que es gay. Hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar, y justamente en la construcción de las políticas públicas no hay perspectiva de disidencia porque no hay disidencias. Claro, Construyendo claro, políticas públicas de la base, totalmente. no tiene la culpa de última, ¿entendés? Porque, pero bueno, por lo menos podrían convocar a las disidencias a una consulta o algo para generar políticas públicas realmente inclusivas. Bien, sí, coincidimos plenamente, estamos en eso, luchándolo, Sí, ¿no? Y me sí, parece totalmente. muy bueno que aparte estés activando políticamente. Sí, por supuesto. Yo soy soy referente del Frente de Disidencia Sexual de acá de la Cámpora, referente provincial. Es un frente que se formó hace 1 año y medio, más o menos. Estamos ahí empezando a hacernos más visibles. Me cuesta todavía porque si bien las organizaciones son verticalistas y el feminismo no es verticalista, y lo que me cuesta, por Dios, lo que me cuesta. Pero bueno, es algo que, como te digo, los espacios se conquistan, no se abandonan, y es algo que me gusta, y quiero hacerlo. Me parece que querer es poder, y ahí está la potencia, ahí está la fuerza como disidencias sexuales. Porque quiero que las compañeras que no pudieron acceder accedan a todos sus derechos básicos y elementales, y que las que, si yo pude Exacto, hacerlo porque soy una mostra, porque he pasado por un montón de cosas, también lo pueden hacer otras compañeras. exacto, exacto. Eso es lo ¿Entendés? más lindo, Porque, ¿no? sí, por supuesto. Que vos sos eso para las compañeras, que se puede No, llegar. sí que se puede llegar, ese es mi mensaje siempre. Ahora estoy contenta porque una compañera ingresó este año a la facultad, tiene 53 años y decidió iniciar una carrera universitaria que siempre le gustó, que es economía.
y le está yendo súper bien, está muy entusiasmada, tiene 53 años, es todo un ejemplo a seguir, es todo un ejemplo a seguir. Así que estoy muy Totalmente. contenta, muy, muy contenta. Y bueno, estamos ahí activando para las compañeras, pero falta un montón, pero algo, por algo hay que empezar, ¿no? Es fundamental. Bueno, buenísimo. Te preguntas si tenés Facebook o si querés compartir tu Instagram. Mi Instagram es Sofía de Chaco, todo junto. ¿Querés que lo Sofía, escriba? Lo escribís dale, vos, ahí lo como escribo. quieras. Sí. No puedo escribir, Chan. Ahí está, ¡Epa! Ahí está. ahí está. Sí, Cami dice, las sordas tenemos que aprender del feminismo la horizontalidad. Es una discusión que quienes andamos en el feminismo y en las orgas políticas o que trabajamos en los espacios conducidos políticamente por orgas, estamos a las piñas. Pero bueno, ese es nuestro lugar también, estar a las Ese es piñas y nuestro lugar. marcarle a los compañeros machirulos de estos partidos, como el PJ, tradicionales, o la Cámpora, yo estoy muy cerca de tu Ah, misma sí, línea, compañera. estar a las trompadas, ¿viste? Y diciéndole, compañero, cállese la boca y deje, córrase. Pero bueno, por Hay que dar ahora, espacio, hay que dar espacio a las disidencias en todas las organizaciones, porque las políticas públicas que se vienen tienen perspectiva de género, de discapacidad y disidencia sexual. Y totalmente. si tu organización no tiene un espacio donde se contenga estas identidades, estás Se van viejo. a ir a otra y van a hacer la propia. Te juro, te juro. Así que bueno, Totalmente. pero estoy muy Bueno, contenta con mi órgano. No me bien, iría. bien, totalmente, No, no, no. totalmente, totalmente, para admirar y para aprender tu ejemplo y tu laburo. Nos vamos a Bueno, seguir en las gracias. redes, vamos a meter en el drive de esta charla la tesina de Sofía, ese PDF si nos querés compartir Sí, por también, supuesto. ¿Lo puedo que es compartir por acá? sí, que es un poco tu currículum y está lleno de datos que acá mucha gente iba comentando diciendo, esa perfo, las cosas que veía, la pueden contactar por Instagram y vamos a ver si la invitamos al Para Todo es Todo y a todas las otras movidas que estamos haciendo, Cama Redonda, Cama Grande, que son las movidas Dale, de encantadísimo. transfeminismo. Cuando quieran, cuando necesiten. eh, Acá estoy, una muestra más, activando el arte y la cultura travesti. Bueno, millones de gracias por esto. A Y ustedes, la compañeros. charla, cuando quieran abren los micrófonos y aplaudimos. Sí, a full, compañera. Compañera, gracias. Gracias, compañera. Agradecida. Chao, compañeras, un gusto, gracias por estar, gracias por participar, Sofi, muchas gracias, muchas gracias. gracias, gracias, gracias. Lindo, qué linda charla, hermosa charla. Increíble esta charla. No, Bueno, seguimos el lunes, ¿no? No me acuerdo qué estaba el lunes. Vicky, ¿qué había el lunes? Eva Dólar. Eva Dólar con la escena de La Pampa, Residencia Fulgor, un lujazo tener a Eva Dólar acá. El martes tenemos a otra compañera trans, pintora, pintoraza, Andrea Pazut, de Nuestros Amores, acá. Nos estamos haciendo cada día más trans y hacia allá vamos, a aprender unes de otros. El miércoles está Marcela Canalis del Museo de Paraná. Ayer estuve yo en el museo, el miércoles viene Marce, y ya no me acuerdo más cómo sigue. Chiquis, ¿ustedes saben? Jueves y viernes. Esto vieron de la televisión, ¿verdad?
Ana Alvarado, tenemos una perspectiva teatral. Lujazo tener a Alvarado. A mí me encanta. Sabemos que toda la parte, además está la parte plástica del teatro, y periférico de objetos, increíble. Y el viernes... Nos olvidamos, estamos grandes todos. Estaba buscando la Sofía y ya me fijo entonces. Estamos como por la 8ª semana, la semana que viene va a ser como la 8ª semana, vamos a cumplir 2 meses. Chiquis, no es poco, 2 meses de estar bancando todos los días una charla con un promedio de 80, 90 personas en promedio. Sí, Cami. El día tenemos a Judith Pinto contándonos la veleta cultural. Tucumán. Bueno, lo que le vamos a pedir, que algunos ya han puesto, que quienes puedan poner 100 pesos otra vez, zafamos y pagamos un nuevo Zoom. Saben que esto es así. Quien puede poner 100 mangos, pone 100 mangos, y cuando llegamos a cubrir la plata para pagar, ya no se recibe más plata. Hay gente que pone, hay gente que no pone, no sabemos quién pone